por esta oportunidad, Señor. Esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Esta oportunidad en la cual, Señor, te pedimos que nos auxilies, porque de nosotros nada bueno puede salir. Pero de ti sale todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo hermoso. Señor, por lo tanto, te pido que tú nos bendigas con tu presencia, que tú nos des un espíritu esta tarde de apóstol, evangelista, pastor y maestro, pero no olvidando, Señor, lo que es el profeta, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y el pueblo dice? Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Esta vez vamos a hablar de cuál es la voz del amado. O la voz del amado, porque el amado siempre va a estarnos hablando. Siempre va a estar con nosotros. Y siempre Él es el primero que nos habla. Y cuando nos habla, siempre nos habla y nos da una directriz, una manera de vivir, una manera de ser. Voy a empezar con el primer punto. O más bien es la presentación, porque todavía no he dicho nada. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Génesis 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos una voz que no es la voz de nuestro amado, la voz que no debemos de escuchar, entonces vienen los problemas. Fíjense que las cosas permisibles o las cosas que Dios nos permite son mucho más que aquellas que nos dice que no hagamos. Por ejemplo, en el huerto, todo el huerto podían andar Adán y Eva. Y bueno, al andar para acá y para allá, de todo podían comer. Solamente de un árbol no podían comer. Algunos comentaristas dicen que ese árbol representa el diezmo. Y otros nos enseñan que en ese árbol estaba el bien y el mal. En ese árbol encontrábamos, hermanos, el conocimiento. Ese conocimiento, hermanos, que vamos adquiriendo a través del tiempo y el estar con Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, que no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando nosotros vemos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿por qué, mis hermanos? Porque no podríamos casar un niño de 10 años con otra niña de 10 años. No podemos. Tiene que llegar un tiempo en el cual ellos tengan esa necesidad. Llegó el tiempo cuando ya se casen. Pero aquí, hermanos, si estaba el árbol del bien y del mal, era para que pues algún día a lo mejor pudiesen verlo comido, pero no era el momento. Y cuando lo vemos, hermanos, encontramos que nosotros tenemos que buscar la manera de cerrar la voz que no es de Dios. Nosotros tenemos que hacerle oídos sordos a aquello que no es de Dios. ¿Qué le dijo Dios? De todos los árboles puedes comer, dicen los comentaristas, la Biblia, que todos los días por la tarde venía el Señor, platicaba con ellos. A mí me gusta mucho, hay un comentarista, se apellida, bueno, ya les digo, y él me dice que jugaba el Señor, jugaba con Adán y Eva. Y muchas veces decimos, oye, ¿es posible esto? Sí. Cuando viene el Espíritu de Dios, entonces vemos que hay libertad. Cuando vemos que llega el Espíritu de Dios, vemos que hay libertad, hermanos. Y esa libertad en la cual podemos danzar, podemos gritar, y nadie te va a decir nada porque estás dentro del Espíritu de Dios. Y entonces agarras y dices, caray, ¿se puede? Sí, porque con el Señor dice que el que no fuera como niño no entrará al reino de los cielos.
Y encontramos al Señor que va y todo el tiempo habla con Adán y le dice, le vas a poner nombre a los animales, no es bueno que estés solo, pero oye una voz que no debe oír, y la oye Eva. ¿Y qué le dice? Le dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Y era verdad, una verdad a medias, porque no iban a caer fulminados, sino lo que iba a morir era su espiritualidad. Es como cuando encuentras un amigo y te dice, oye, pues no te va a pasar nada con que te tomes una cerveza, no te va a pasar nada con que te tomes un pomo, hombre, no lo tomamos y no pasa nada. Y aparentemente no pasa nada. Pero tu vida espiritual allí sufre una decaída. Ahí te caes. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Si Dios dice no es bueno, no es bueno. Por eso es necesario que nosotros veamos cuál es la voz del amado. ¿Qué es lo que te dijo tu amado? Muchas veces en los labios de un caballero decir amado, dice una caray, ¿qué le pasa? Pero nosotros que somos cristianos, nosotros que conocemos al Señor, es nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él tenemos y somos llenos del Espíritu Santo. Y por medio de Él tenemos entrada al Padre. Y es nuestro amado. Y encontramos, hermanos, que es necesario ver, fíjense, es necesario ver la voz que nos habla. Esta tarde, noche que me toca predicar, quiero decirles que Dios quiere algo bueno contigo. Y dice la palabra que no hay mejor profecía que la que está escrita. No hay mejor profecía, mis amados. Y cuando decimos, ¿cómo sí? El Señor nos dejó por escrito lo que teníamos que hacer. No nos deja, por eso nos dice, fíjense, muchas veces, sobre todo los jóvenes, los que están en edad casadera, dicen, oye, pues yo creo que me puedo casar. Y buscan, dice, total, agarro y me agarro de allá de Hechos 16:31, que dice, y ellos respondieron, ¿cree en el Señor Jesucristo? O cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice, no, pues de aquí me agarro. Pero la palabra del Señor nos enseña que no debemos de hacer tal cosa cuando ya lo conocemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos habla y nos dice, no te unas en yugo, ¿qué? Desigual. Hay veces que nosotros vemos, decía el profeta Guzmán, se me olvida su nombre ahorita, Emilio Guzmán, decía, no, porque ven un jovencito que llega por allá con una gorra de 10 pesos, así con la gorra del lado, unos lentes de 10 pesos, sí. Y dice la jovencita, ah, caray, no, pues aquí, pero él no conoce a Dios. ¿No ve usted cuando llega el hombre de Dios, el joven de Dios, que lo tratan de vestir correctamente? Igual las muchachas, agarramos y encontramos que en la casa de Dios la mujer se da su lugar. En la casa de Dios la mujer se da su lugar. ¿Por qué se da su lugar? Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia, la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y cuando empezamos a ver esto decimos, pues ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, hermanos. Entonces, el Señor lo que quiere es que nos unamos en yugo, ¿qué, hermanos? Igual, alguien que conozca al Señor. En la iglesia van creciendo, en unas iglesias hay más jóvenes que en otras hay más señoritas, en otras, y vemos que los se pueden conocer. Ahorita por lo que estamos pasando no nos reunimos, pero nos hemos reunido y estando juntos nadie les dice nada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que unirnos en yugo igual.
que agarren y que le digan, oye, ya apúrate, ya es la hora de la iglesia, vámonos. Y hay que venir a alabar a Dios. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ay, mis hermanos, tan hermosa que es la luz. Estos días que ha estado la cosa un poquito, que ha habido frío y que el sol sale un ratito, y decimos, ah, caray, nos hace falta y hace mucho frío, porque cuando no hay sol empieza a haber tinieblas, hermanos. Y tinieblas hay en los hogares donde no está nuestro Señor Jesucristo, donde el jefe, donde el dueño, donde el que debe estar allí no se llama Jesús. Muchas veces ponen por ahí otra cosa, ¿no? Con faldas y así grandotas y una estrella. Usted me entiende bien, lo cual no debe ser. Porque el que fue a la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Sigue diciendo la palabra y aconsejando al apóstol Pablo. ¿O qué armonía tiene Cristo con Beliel? ¿Qué armonía? Beliel es el chanclas, que Dios lo reprenda. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común? Cuando habla usted con un creyente, agarra y tiene temor de Dios. Ese temor que agarra y conoce la voz de su amado, que le dice, no hagas esto. Lo primero que le dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y luego te dice, te va aconsejando, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien. Y entonces eso encuentras en el cristiano. En el incrédulo pues no conoce. Muchos dicen, pero va a conocer. Puede que sí. ¿Y qué tal si no y te lleva al mundo? Dice el 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios? Me gustaría que los que nos están viendo a través del internet y los de aquí dijeran, yo soy el templo de Dios. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y así lo dice, ahí lo tiene. Así lo dice la palabra. No tiene ninguna, hermanos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Ay, qué bonito! Usted es el pueblo de Dios. Usted, porque dice, habitaré en ellos. No va a habitar en otro lugar. No, usted es el templo de Dios. Y cuando lo dice, decimos, oye, Señor, lo voy a leer de nuevo. Y repito la cita para que quede bien clarita, grabada en el internet. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno, ninguno. Porque aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso esta tarde estamos predicando sobre la voz de tu amado, la voz del que se entregó por ti, la voz del que te amó, la voz de aquel que está dispuesto a todo por ti. Para empezar, entregó su vida. Dios entrega a su Hijo, cuando vemos al Padre, entrega a su único Hijo, lo mejor que tenía para que nosotros fuéramos salvos. Y decimos, Señor, gracias, pero no conforme con eso, todavía el Señor quiere y le da la oportunidad al hombre. Fíjense que en la palabra de Dios, la obediencia cuenta mucho, o la obediencia lo es todo, porque el que obedece a Dios siempre triunfa. El que agarra y en lo poquito, dice la palabra, dice, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco. Y luego muchas veces nos cuesta trabajo. Dice en Primera de Reyes 13:8, pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar. ¿Qué pasó aquí? Lo manda el Señor a derribar un altar de huesos, de huesos secos.
Y entonces cuando llega el profeta, eso es lo que nos falta a todos nosotros. Saber que en su palabra de usted tiene poder. Diga conmigo, mi palabra tiene poder. Llegó y estaba él haciendo lo que tenía que hacer, se rompe el altar que estaba allí, y cuando se rompe, llega el rey corriendo porque le avisan, y le agarra y lo señala, y le dice, que lo agarren. ¿Saben qué pasó cuando lo señaló? Su mano se le puso seca totalmente, desde aquí hasta aquí, seca, y agarra y dice, y se da cuenta que era un hombre de Dios. Y así le dijo Dios, te van a conocer por el hombre de Dios. Y se lo quedó viendo, y agarró y le pidió, se le hincó el rey al profeta y le dijo, ora por mí para que Dios restablezca mi mano. Ora por mí. Y se lo quedó viendo. Pues no quería defender lo que estaba haciendo. Eso es lo que le pasa a la gente. Que no, muchas veces que quisiéramos nosotros verlo luego. Pero cuando empiezan a adorar otros dioses, a hacer otras cosas, cuando llega el momento que todos vamos a estar ante el tribunal de Dios, vamos a ver la realidad. Y van a querer y van a decir, ¿cómo no estuve con aquellos locos? ¿Cómo no estuve con los hermanos? ¿Cómo no fui a alabar a Dios con ellos? Pero va a ser tarde. El momento es hoy. Y dice la palabra, que le dice después de que ora por él y vuelve a ver su mano, dice, ay Dios, otra vez está buena. Y le ofrece de comer. Aunque el obrero es digno de su salario. Y los profetas de aquel tiempo y los de hoy, ya sean cualquiera de los 5 ministerios, uno quiere y no, pues que venga a mi mesa. Pero el Señor le había dicho, no vas a comer, ni vas a tomar agua, ni vas a estar con ellos. Vas a llegar por un camino y te vas a regresar por otro. Y este hombre le decía al rey, y con sobrada razón, pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría a comer contigo y no comería pan ni beberé agua en este lugar. No. Sigue el 9. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Aquí encontramos, mis hermanos, que cuando empezamos a obedecer, las cosas salen bien. Sigue diciendo la palabra, y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Regresa por otro camino, mis hermanos. Le doy muchas gracias a Dios por mis nietos, mi familia, que cada tanto me ayuda. Me pone en colores las cosas y bueno. Fíjense, dice, entonces dijo a sus hijos, ya estoy en Primera de Reyes 13:13, y aquí estamos viendo que aún dentro de la iglesia, aún dentro de los elegidos, aún dentro de aquellos que están sirviendo al Señor, hay envidia. Y usted tiene que aprender a oír la voz de su amado. Tiene que aprender a oír esa voz maravillosa y qué le está diciendo, cómo y cuándo. Si él le dijo al profeta, no comerás, vamos a ver qué pasó. Dice la palabra, mis hermanos. Entonces dijo a sus hijos, aparéjame el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Fíjense, este era un profeta viejo. Y no era un profeta falso, era un profeta de Dios. Muchas veces cuando hablamos de profetas de Dios, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque allí muchas veces dicen, oye, pues no, yo voy a hacer algo para que este no llegue. Viene a mi mente hace muchos años, me llevaron por ahí a una parte de la República
y por poco y nos quedamos por allá. El Señor tuvo mucha misericordia y bueno, se rompió todo lo que habíamos hecho, todo lo que se había hecho. Y yo venía con una espada que me habían regalado. Y tenía incrustaciones de oro, de plata y algunas piedras. No, yo venía con mi espada y mi Biblia y feliz. Cuando llego a la casa de ustedes, estaban ahí los profetas de la casa, de esta casa. Y, caray, pues qué bueno, ¿no? Ya vinieron a recibir, nos abrazamos, nos besamos y bueno. Y me dijeron, esa espada no es buena. Y he trabajado algunas veces con espadas y yo veo que Dios hace cosas conmigo. Y yo decía, oye Señor, y no hay chance que la fundamos y... No. Oye Señor, no. Y iba yo con un profeta. Y ya agarraron los muchachos y que la despedazan, que la ponen en una bolsa de plástico. Pasó el camión de la basura y se la llevó. Y yo le decía al Señor, oye Señor, y me dijeron, no te vuelvas a juntar con ese profeta. No me he vuelto a juntar. Cuando Dios te habla, por eso te pone gente para que te... Si tú no sabes discernir, ellos te lo van a decir. Y tienes que hacer lo que Dios te dice. Ay, mis hermanos. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Fíjense. Le voy a leer desde el 14. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo, ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Y hasta aquí él iba bien. Iba obedeciendo a la voz de su amado, del que lo había mandado, de aquel que le dijo, vas a hacerle así, así y así. Y cuando nosotros decimos, ay, mi Señor, qué bueno eres, pero tenemos que tener cuidado con los que tenemos cerca. ¿Qué dice la palabra en el 17? Porque me vino un mandamiento por palabra del Señor. No comerá pan ni beberá agua allí, ni volveré por el camino que fuiste. Y el otro respondió, yo también soy profeta como tú. Y ya viejo, muchas veces vemos a la gente ya que ha pasado mucho tiempo, decimos, es que ya se la sabe. Es que pero tenemos que hacer primero, escuchar la voz de Dios. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan, beba agua, pero le estaba mintiendo. Ahí están las pantallas para que usted lo vea. Y es Primera de Reyes 13:18. Fíjense hasta dónde llega, y no era falso. No era un hombre que dijéramos es que llegó y que así te dice el Señor, que te cases con otra o que te vas a casar. Y el hombre ya es casado, ya tiene a sus hijitos, ahí viene. Y el profeta le dice, y es bueno agarrar y hasta decirle así medio rápido para que no oiga, profeta, yo ya soy casado. Porque ese es falso. Y aún los buenos hacen esto. ¿Están aquí? Ay, mis hermanos. Y el otro respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor. Para empezar, el Señor no habla por ángeles. Son los que vienen, te dicen, pero cuando te está hablando te dice, así dice el Señor. Y ya nos damos cuenta, luego discernimos si es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esos amenes. Y decimos, caray, pero a este dice que le habló un ángel y me habló por palabra del Señor diciendo, trae contigo a tu casa para que coma pan, beba agua, pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Si usted se fija, pues no es malo tomar agua, comer pan y sobre todo cuando se tiene apetito.
Pero si el Señor te dice no, es no. Es no, hermanos. Sigue diciendo la palabra. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino oyó y dijo, es el hombre. Fíjense, porque entonces ya me estoy yendo hasta el versículo 26. Antes del 26, agarran y pasan unos jóvenes y ven al profeta, al hombre de Dios, que así le puso el Señor, lo ven tirado, se los había comido ya, lo había matado un león. Y entonces agarran y lo ven y van y le dicen, el profeta que vino está tirado, está muerto. Y hermanos, como tantos hay, fíjense cómo reacciona, cómo lo que hace, mis hermanos. Y cuando el profeta que había hecho volver del camino lo oyó, dijo, ese es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Si estuviera yo en la calle diría, qué malvado. Él fue el que lo hizo volver. Él fue el que lo engañó. Por eso es necesario que sepamos oír la voz del Señor, mis hermanos. Porque después de que te engañaron, después de que te llevaron, después de que te ven hundido, agarran y se burlan de ti. Gloria a Dios. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Ay, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso esta tarde, noche, estamos hablando de escuchar la voz del amado. La voz del que te compró, la voz del que te ama, la voz del que se entregó por ti, la voz del que te dice, cuando agarramos y vemos, hermanos, hay una palabra que me reencanta a mí decir, honra a tu padre y a tu madre. Algunos jóvenes han de decir, oye, este pastor ya me tiene hasta la coronilla con eso. Pues con eso te vas a salvar. Con eso vas a ser un hombre de éxito. Con eso vas a tener tus propias propiedades y tu dinero. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida. Ahora muchos dicen, ay, ¿cómo la honraré? ¿Qué le daré? Muchas veces nosotros como padres, que te lleguen con un chicle. Lo ves, ay, hijo, gracias, mira, me hacía falta y nos lo comemos delante de ellos, un chocolate. Hermanos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No les contestes, o aprende a obedecer. Cuando Dios te hable, sí, Señor. Porque te está hablando a través de ellos. A través de ellos te está diciendo lo que tienes que hacer. Ay, mis hermanos, el 27, entonces habló a su hijo diciendo, apareja el asno, y se lo aparejaron. Y fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban juntos al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado al asno. Cuando vemos aquí encontramos, hermanos, una cosa bien importante. ¿Y saben cuál es? Que el animalito podía decir, el burro, yo vine, hice lo que Dios quiere. Porque cuando vienen los problemas es cuando no obedecemos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo una ocasión, hace muchos años, a veces cuando tenía yo tiempo, iba yo todavía a ver la tumba de mi esposa. Y me sentaba yo ahí un ratito. Y en eso estaba yo con Moisés. Y llegó un joven, muy joven, con varios mariachis. Y cantando. Y no, papá, me hacías falta. Y mira, y que yo... Hay una canción que tocó y que dice, ¿qué falta me hace mi padre? Así se llama. De Antonio Aguilar. No sé si alguno la haya oído. Pero el que la ha oído se acuerda y dice, caray,
Pues me enseñó a trabajar, me enseñó. Y empieza a decir, porque los padres es lo que queremos, enseñar a los hijos. Pero los hijos hemos honrado al padre. Los hijos hemos honrado al padre. Los hijos, las hijas han honrado a la madre. ¿Cuántas veces les dicen, no hagas esto? Ah, ¿cómo no? Ahorita que no se da cuenta. Y lo hacen. Hermanos, para que seamos de larga vida, tenemos que saber obedecer. Tenemos que saber obedecer a nuestros padres que vemos y a Dios que no vemos. Si él hubiese obedecido, no hubiera quedado tirado. ¿Y por qué al burrito no se lo comió al asno? El león sí estaba allá a un lado. Porque el burro hizo lo que tenía que hacer. Traía a su amo, traía al profeta que viera. ¿Era bueno, era malo? Usted decídalo. Pero él estaba haciendo su trabajo. Y entonces el león no tenía autoridad sobre él. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente. No es un león, es como león, buscando de ustedes a quien devorar. Y está viendo a ver qué le gusta, y te escanea por todos lados, que yo creo que es la palabra que más me van a entender, sobre todo los jóvenes que les gusta la computadora, y le gusta, ¡ay, mira aquí! ¿Cuántos jóvenes les gusta agarrar y irse a las discos, hacer lo que no deben de hacer, y los padres no vayas, hijo? Mira, hijo, que te puede pasar. Mira, hijo, la palabra de Dios te dice que no. Hermanos, tenemos que saber oír y escuchar la voz del amado. Amén, hermanos. Y fue y halló al cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni lo había desgarrado el asno. Y hermanos, tenemos que saber que Dios tiene grandes planes. El Señor dice una palabra allá en Lucas 9:62. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mire hacia atrás. Y el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de nosotros que ya le dijimos que sí y que vamos a trabajar y que vamos a hacer, ya tenemos que ver hacia adelante. Ya nada de hacia atrás. La mujer de Lot, por ver hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Y cuando vemos que los que han visto hacia atrás, mis amados, algo les pasa. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Dios quiere. Y cuando Dios más te bendiga, voy en el censo del pueblo para los hermanos de allá arriba que están con la... Cuando Dios más te bendiga, hermanos, no es malo que agarremos y veamos nuestras cuentas bancarias. ¿Cuánto Dios me ha dado? Uy, ya. Lo malo es cuando nosotros nos agarramos y nos recargamos en ellas. Decimos, no, como el joven rico, ahora sí, alma, gózate. Tenemos vino, tenemos mosto, tenemos comida. Nuestras bodegas están llenas, dice el joven. Y le contesta, dice el Señor Jesucristo que estaba hablando, nuestro Señor Jesús, le dice, insensato. No sabes que hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué significa esto? Hoy te vas a morir. Y todo lo que hiciste, pues ahí se va a quedar. Por eso tienes que agarrar y hacer todas las cosas como el Señor te manda, como tu amado te está diciendo que hagas las cosas. Amén. Encontramos, hermanos, a David. David, hermanos, hubo un momento que como que dijo, ay caray, ya la hice. Dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y incitó a David contra ellos diciendo, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Cuando encontramos esto, hermanos, encontramos, si me fuera la historia, cuando agarra y lo hace, empieza a ver cuánto era su ejército primero. Tantos miles de hombres están conmigo, ¿no? Ya. Cuidado y me digan que no a algo, porque. Y
la vanidad, hermanos, que es lo primero que le cae al hombre. Porque somos una raza caída. Una raza, hermanos, en la cual todavía nos pega la vanidad, nos pega el orgullo, nos pega el yo puedo, nos pega el, mira, ya todo lo que tengo. Hermanos, eso no lo quiere Dios. Por eso el ejemplo. ¿Qué dice? Y cuando me voy a Segunda de Crónicas, dice de la siguiente manera, Primera de Crónicas 21:1, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Y dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, y contar a Israel desde Besaba hasta Dan, y tráeme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Y narra la historia, hermanos, que agarran y lo hacen. Van y ya cuando vienen y le dicen, empieza una gran mortandad, mis hermanos. Empiezan a morirse los de Israel. Así como ahorita tenemos esa cosa que nos dicen que no salgamos, que nos tapemos la boca, todo esto, así. Y entonces llega el profeta otra vez y le dice a David, ¿sabes por qué el problema? ¿Sabes por qué? Y dice, porque tú hiciste lo que Dios no te mandó a hacer. Porque tú hiciste lo que Dios no te mandó a hacer. Y cuando decimos, oye, pero si, por eso tenemos que escuchar la voz de nuestro amado. A lo mejor nada más me dice, ¿sabes qué? Vas a limpiar la iglesia bonito. Acomoda las sillas, barres, limpias, trapeas y me dejas limpiecito. Pero yo llego como quiero quedar bien, agarro, trapeo, dejo limpiecito y a lo mejor me pongo a pintar. Me dijo nada más que barriera, limpiara y hasta allí. Hermanos, tenemos que ver para qué nos ha hablado Dios. ¿Para qué nos ha hablado Dios? ¿Cuál ha sido nuestra misión en el camino? Hoy miraba yo unas fotos de hace yo creo como 20 años, 15 por lo menos. Y no sé por qué me dieron ganas de subirlas. Y veía yo y decía yo, caray. Pero hacemos cosas que, de veras, hermanos, no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Y cuando nosotros vemos esto, es bueno regresar, tratar de hacer las cosas como Dios manda, como Dios quiere. Si me dice, vas a predicar, bueno, pues me voy a poner a prepararme para predicar. Voy a buscar la voz de mi amado. En las noches, en los momentos que estamos solos, cierro mi cuarto, le pongo el seguro y ahí me pongo a gritarle al Señor. Nadie me va a decir nada, sino todo lo contrario. Porque dice el Señor que cuando nosotros le pedimos en lo íntimo, Él nos responde en público. De veras, hermanos, cuando usted está pidiéndole allá en su cuarto, allá donde el lugar que usted tiene para tener esa intimidad con Dios, usted y Él nada más, y platican y le dice y todo. Y el Señor cuando le va a dar algo, se lo da que todos lo vean. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo? Sí, así es el Señor. El Señor no se queda con nada. Muchas veces agarramos y vemos cómo van progresando los hermanos. Cómo Dios les va dando y les va dando y les va dando. Hay veces que hay hermanos que dicen, pues yo soy muy bendecido por Dios, no sé por qué, pero en un momento de su vida, en un momento le sirvieron, le adoraron, dieron lo que tenían que dar, agradaron al corazón de Dios y entonces ellos están recibiendo lo que sembraron. Y cuando estás recibiendo, hermano, tienes que ser justo. Porque cuando llegue alguno de tus hermanos y te dice, oye, fíjate que pues estoy en la quiebra, ahorita ando mal, tienes que saber dar. Y todavía tienes que saber perdonar. Hace poco para mí era cosa de unos 8 meses, veía yo una predicación de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Y decía que el Señor le dijo antes de comenzar el culto,
Dice, le vas a perdonar a todos los que te deben. Dice, caray, son 150 que tengo trabajando conmigo, porque tiene radio, tiene televisión y tiene la iglesia, que está grandísima. Entonces 150 personas trabajan con él y todos le han pedido algo. Y decía, ay Señor, pero mira, y le volvió a decir por segunda vez, les vas a perdonar porque es el año del jubileo. Dice el pastor que empezó a predicar y llegó el momento que les dijo, así dice el Señor, todo lo que ustedes deben los que trabajan conmigo, borrón y cuenta nueva. Y se alegraron y estuvieron muy contentos los que estaban allí. Los que no fueron, hermanos, al otro día les decían, oiga pastor, pues es que usted les perdonó a ellos y a mí, ¿por qué no? Porque no estuviste cuando el Señor me dijo que les perdonara. ¿Se dan cuenta qué beneficio tan grande es estar en la casa de Dios? Es el beneficio que Dios, si Dios viniera en este momento, fuera el arrebatamiento, tenga la plena seguridad que no se queda ni uno. Tenga la plena seguridad que no se queda ni uno. Nos vamos, como el canto aquel que decía, ay, que ya no debo. Ay, mis hermanos, gloria a Dios por esos, gloria a Dios por esos. Decía, me voy con él y ya nada más con eso. Hermanos, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y tenemos que estar en el momento cuando el Señor dice, te perdono. Señor, aquí estoy. Y agarramos y no sabemos qué es lo que le debemos. Porque aún los más viejos, los más jóvenes, sabemos cuando hemos pedido algo. Hay veces que nosotros, donde trabajaba yo, daban préstamo para casa, cláusula 92 era o 292, algo así, no me acuerdo ya bien. Y entonces agarraba uno y llegaba, metía los papeles y todo, y te prestaban y te iban quitando de tu salario cada semana. Pero ya tenías tu casa. Y eran cosas, hermanos, materiales. Pero quiero decirles que el Señor nos quiere dar cosas espirituales. Y que cada vez que Él nos dice, ¿qué necesitas? Aquí en este lugar nos lo ha dicho varias veces. Y no es el predicador, no es la pastora, no es la profeta, no. Se oye claro cuando es la voz de Dios. ¿Qué necesitas? Y ¿saben una cosa? Muchas veces no le decimos, nos quedamos allá. Pero cuando el Señor te diga, ¿qué quieres, Señor? Acuérdense de Bartimeo. Bartimeo agarra y va caminando el Señor con todas las personas que iban, aquellos que sanó, aquellos que resucitó, todo lo que, pero allí iban con el Señor y aquellos que querían algo más. Y Bartimeo era una persona que estaba pidiendo en el camino. Ay, miren, aquí está el agua y yo no la había visto. Gloria a Dios. Discúlpenme, por favor. Y entonces Bartimeo agarra y narra la escritura, que agarraba y gritaba, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ciego, pues no miraba, nada más oía la voz. Y le decían, cállate, pues mira cuánta gente viene, no te va a hacer caso, cállate. Y de repente oye que viene el maestro y se lo dicen, viene Jesús. Y viene el Señor y se le pone enfrente y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Viene el Señor y se le pone enfrente y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, mi vista, Señor, mi vista. Y dice la Biblia que al instante la recibió. Así es el Señor. Es algo tan maravilloso. La voz de tu amado. La voz de tu amado es una voz en la cual te pregunta, ¿qué quieres, Señor? Ayúdame. Estoy enfermo. Señor, mira, ya no puedo. No te preocupes. Te voy a dar fuerzas como el águila, como el búfalo, dice la palabra. Y cuando te está diciendo así el Señor, es porque quiere algo maravilloso contigo. Me voy al siguiente punto, porque ya voy acabando, como voy de tiempo. Todavía me quedan 7 minutos. Insensatos, dice.
Cuando oímos la palabra insensatos, pensamos, ahora, ¿a quién le dirá así el Señor? Ustedes lo pueden leer en las pantallas. Dice, oh Gálatas insensatos. En otras versiones dice un poquito más fuerte, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para dudar de la palabra de Dios? ¿Están todos aquí, mis hermanos? ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Y saben quién les lo está diciendo? Pablo, porque a los Gálatas a cada rato Pablo estaba allí con ellos. Y decimos, bueno, un apóstol. ¿Qué daríamos nosotros porque pudiésemos ver a nuestro apóstol Sergio seguido aquí con nosotros enseñándonos? Pero si nosotros lo pedimos, vamos a tenerlo. Pero necesitamos ser listos, hermanos. No permitir hacer lo que Dios no quiere. No oír la voz otra que te va a decir, no es el momento, espérate, mira, hay más tiempo que vida. Es el momento y no hay más tiempo que vida. Porque solo una vez viene el Señor y te habla y te dice qué necesitas. Y tú tienes que decirle, Señor, yo necesito esto. El versículo 2 de Gálatas 3 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibís el Espíritu por obras de la ley o por el oír de fe? Oír con la fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu nosotros? Por oír con fe, hermanos. Cuando alguien agarró y predicó y veíamos tan hermoso, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y por lo menos una vez en nuestra vida hablamos en lenguas. Muchos que no son profetas, por lo menos una o varias veces han hablado. Así te dice el Señor. Y cuando te dice el Señor, así te dice, dices tú, ay Señor, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? No, mis hermanos. No. ¿Por qué no, hermanos? Porque el Señor nos habló, en pocas palabras, el Señor hizo con nosotros lo que Él quiso. Y a hoy no lo podemos dejar. Amén, hermanos. No lo podemos dejar. Y cuando decimos, oye, Señor, no, porque cuando decimos, Señor, soy tu siervo. Señor, al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero cuando llego a hacer algo que no está bien, no puedo estar en paz. No puedo estar en paz, me redarguye el Espíritu Santo y me dice, mira, hiciste esto, ay Señor, hiciste esto, hasta que le pido perdón y renuncio a lo que hice. Me voy al último punto, misericordia. Dice la palabra del Señor, está para terminar está en Jonás 3, versículo 1. Pero quiero leerles el primer capítulo de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Cuando decimos, oye, pero ¿cómo se va a Tarsis? Sí, si siguiéramos leyendo, encontramos que toma un barco, compra su boleto y se va hasta allá abajo al equipaje a dormir. Ese era Jonás, mis hermanos. Un hombre que no tenía o que sabía el poder de Dios. Que sabía, era un gran profeta, porque de los que le estoy hablando son profetas, hermanos. Pero muchas veces Dios tiene que corregir. Acuérdense lo que les voy a decir esta tarde, noche. Cuando Dios te corrija, ten cuidado, porque Él no te pega con palo o con cuarta. Él te pega donde más te duele. Porque tú le diste tu palabra, tú le dijiste, sí Señor, aquí estoy, usa mi vida. Pero cuando tú no lo estás haciendo así, cuando tú no le estás sirviendo, entonces tiene Él que corregirnos. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
En el 3:1 dice la palabra, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Le va a hablar a Jonás otra vez? Ya sabía lo que había hecho la primera vez. Ya sabía que un gran pez se lo llevó, estuvo en la muerte ya, muerto. Pero Dios le regresó la vida y lo llevó a Nínive a predicar. Pero en esa segunda vez le dice el capítulo 3, versículo 2, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y sigue usted leyendo y sabe que Jonás fue y siguió predicando la palabra. Jonás fue y siguió predicando la palabra. Y yo quiero decirles esta noche a ustedes, a los que nos ven por el internet y a los que estamos aquí, ¿tendremos algo por qué pedirle perdón a Dios que no hemos escuchado la voz del amado? Que no hemos escuchado la voz del amado y le hemos dicho sí, sí, te voy a servir, sí, te voy. Y cuando empezamos, hermanos, somos bendecidos. Y bendecidos de una manera sobrenatural, porque vemos cómo Dios nos da, nos bendice y no se acaba. Dice que nuestra sartén de amasar o palangana de almazar nunca le va a faltar masa para el pan. Tú sabes, y eso lo encontramos en Deuteronomio 28, tu entrada y tu salida será bendecida, donde tú vayas serás bendecido, lo que hagas serás bendecido. Pero también tiene lo contrario. Y esta noche, quiere que tú arregles cuentas con Él. Ponte de pie.